¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Gracias por la presentación. Vamos a iniciar ahora con la parte inicial, que son los requerimientos edafoclimáticos del cultivo, que es la parte más importante principalmente para definir justamente los trabajos de preparación del terreno, definir incluso los sistemas de conducción y también parte del manejo agronómico. A veces no entendemos, no precisamos cuáles son las características y las demandas del cultivo y queremos instalarlo justamente bajo las condiciones que a nosotros nos parecen y no funciona así. ¿Sí? Nosotros tenemos que cubrir ciertas necesidades, ¿ya? Que requiere el cultivo para que pueda desarrollarse sin ningún problema y logremos justamente las producciones o los niveles productivos que queremos. ¿Sí? Bien, vamos a iniciar con esta parte. En principio, aclarando las generalidades, actualmente, y por temas ya botánicos, porque los botánicos son los que engloban y trabajan principalmente todos esos puntos, estos trabajos, todo se trabaja dentro del género Selenicereus. ¿Sí? Si bien normalmente hace unos años se separaba en dos grandes grupos, las amarillas y las rojas, en dos géneros, Selenicereus dentro de las amarillas y en las rojas y los cereus, ya se trabaja actualmente dentro del género Selenicereus. Anteriormente se englobaban, dependiendo de los autores, también dentro del género de los cereus. Pero sea uno u otro modo, ¿no? Que principalmente ya es un tema de debate académico, nosotros tenemos que reconocer estos tres grupos, ¿sí? Las amarillas, las rojas con pulpa roja y las rojas con pulpa blanca. Y sus matices, sus contrastes, sus variaciones que pueden darse dentro de cada localidad, ¿no? Nosotros hemos traído en los últimos años mucho material de contrabando, más que todo, desde la parte del sudeste asiático, y de otros países y nos hemos llenado de mucho material, ¿sí? Varietal. Esa es una ventaja, sí, pero tenemos que entender que en muchos casos, porque se trabaja mucho con coleccionistas, son colecciones más que todo, y muchas de las variedades que se han traído a veces no tienen un buen comportamiento agronómico. Se trabajan más actualmente pues con las amarillas, la María Palora, por ejemplo. Se trabaja con la American Beauty, con la Graffiti. Se trabaja con la Undatus o con la Vietnam White. Se trabajan bien. Sí, son variedades principales de las cuales se tienen grandes extensiones actualmente ya en nuestro país. Y aquí un punto clave, ¿no? Que se agrupa dentro de las familias de las cactáceas. Y a veces nosotros entendemos a las cactáceas como especies que han evolucionado principalmente en zonas áridas. Se nos viene a la mente siempre un cactus, de repente una tuna, ¿sí? Por decirlo así, y podemos caer en el error, y muchos han caído en el error de pensar pues, que justamente la pitahaya se va a comportar bien en terrenos áridos, en suelos eriazos, y no es así, lo vamos a ver justamente ahora. Estas son las condiciones, ¿no? Estas son las características que tenemos que entender, que ver, ¿no? Para poder diferenciar el cultivo. Lo primero es que se ha desarrollado en zonas, en realidad es originario de zonas más montañosas, zonas de alta precipitación, de buena cantidad de materia orgánica, ¿sí? Los entrenudos son largos y tienen una alta tendencia igual a la rotación, responden muy bien a las aplicaciones, a los aspectos nutricionales que nosotros podemos implementar en nuestro campo. Pero esas fotografías, y como lo ven ahí, pues la variabilidad genética es amplia dentro del grupo. Por eso a veces nos podemos confundir en variedades, nos podemos confundir también justamente al momento de comprar material. Muchos productores han caído no en la estafa, sino en la confusión, porque al haber tanto material, se les ha vendido unas undatus, hay undatus que son autofértiles, que son autoincompatibles, vamos a verlo eso ya en sesiones posteriores, pero lo que tenemos que entender aquí
es que esta variabilidad genética, esta diferencia que hay entre las diferentes secciones, variedades, ecotipos incluso que podamos nosotros tener, son una riqueza, pero también demandan un mayor conocimiento para poder manejarlo. No es igual manejar una Undatus que una American Beauty, que una María Palora. El manejo es distinto. Y dentro de las Undatus, las diferentes variedades también tienen justamente contrastes en el manejo. Y a veces caemos en el error de agrupar a todos por igual y darle el mismo manejo. Y lo primero que se diferencia es en la entrada en floración. La fenología es totalmente distinta. Vemos, por ejemplo, aquí, si nosotros vemos este cladodio, que es la parte, el brazo, por decirlo así, de la planta, nosotros vemos este cladodio y nos podemos imaginar, si no viéramos la fruta, que es una amarilla en general, ¿no? Una amarilla palor incluso, ¿no? Porque pensamos que ya hemos visto supuestamente este cladodio, lo hemos visto y lo asociamos más a las amarillas, pero no es así. O porque también podemos tener unos cladodios más gruesos, más carnosos, ¿sí? Más ondulados en las costillas, con las areolas distintas, con diferentes tipos de espinas en las areolas, y son rojas también. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando a veces se ha traído de forma indiscriminada el material, no ha sido regulado, lo que ocasiona justamente esta confusión, ¿no? Y esta variabilidad incluso en los mismos campos. En muchas ocasiones productores y empresas incluso han instalado cierta variedad, entre comillas, y al final cosecharon otra. Aunque no parezca, y aunque a nivel mundial se le conoce como fruta del dragón, la pitahaya en realidad es originaria de América, desde la Amazonía, o desde nuestra Amazonía, hasta la parte, pues, de Centroamérica, en México. Somos centro de origen y somos centro de diversificación. Que claro, en el siglo XIX aproximadamente, de los 1800, se extrajo el material y se llevó hacia la parte de Indochina, ¿no? Que contemplaba Vietnam, Laos y Camboya. Entonces, en esa parte se empezó luego a dinamizar y a producir el cultivo. Y por supuesto, a nivel mundial, en realidad se hizo conocido como la fruta del dragón, porque son esos países los que más manejan el cultivo, mayor experiencia lo tienen. Nosotros, al menos como país, como Perú, no le dimos la importancia. La importancia principalmente se centraba en la zona más oriental de nuestro país, selva, ¿no? Con las amarillas principalmente. Pero ya en los últimos años se le ha dado una mayor importancia, ¿sí? Al cultivo y actualmente ya incluso tiene una importancia económica. Si bien nuestro vecino más cercano, que es Ecuador, tiene un registro histórico ya valioso en el cultivo, principalmente ellos se centraron más incluso en las amarillas. En los últimos años ya han hecho instalaciones en su parte occidental con las pitahayas rojas, ¿no? Porque ellos comercializaban muchísimo más las amarillas, pero las rojas empezaron a cotizar mejor en el mercado. ¿Ya? Es por eso que muchos de los paquetes tecnológicos con los cuales nosotros trabajamos ahora, en realidad se han traído justamente de esos países del sudeste asiático. Las luces LED, las aplicaciones de reguladores hormonales, los sistemas de conducción, el tipo de manejo, los marcos de plantación, se han traído justamente de ahí. Nosotros recién estamos desarrollando paquetes tecnológicos para el cultivo. La única empresa grande, grande en realidad, es Camposol, que viene trabajando con variedades patentadas incluso de pitahaya. Ellos también igual están pagando el derecho de piso de no tener máximas producciones porque justamente no están revelados todavía los paquetes tecnológicos que mejor se adaptan al cultivo. Y más aún cuando se trabajan pues con diferentes variedades. Y esta es la característica tal vez más importante del cultivo y que lo diferencia de otros frutales.
Porque a veces tenemos experiencia manejando otros cultivos, otros frutales y pensamos que todo es igual y no es así. Estamos hablando de una planta CAM que tiene una fisiología totalmente distinta. La mayoría de las especies con las que uno trabaja tiene un comportamiento fisiológico de C3. ¿Qué quiere decir esto? Que capta el CO2 y la apertura de los estomas también se dan en momentos distintos. ¿Y qué son los estomas? Pues estas estructuras que actúan como poros prácticamente en las plantas, ¿no? Nosotros tenemos, pues, en la piel ciertos poros que nos permiten justamente liberar, ¿no? Sudar en general. Bien, las plantas tienen estas estructuras especializadas que al abrir permiten justamente que salga el oxígeno, salga vapor también de agua, pero a su vez también permite que ingrese el CO2, que es lo más importante dentro del proceso fotosintético para las plantas. Sin CO2, prácticamente las plantas no tienen comida. Es gracias al CO2, ¿no? Al dióxido de carbono, que las plantas pueden elaborar su propio alimento a través de la fotosíntesis. Entonces es importante justamente definir esto. ¿Por qué? Porque los estomas, en el caso de la pitahaya, o de las plantas CAM, se abren en las noches, no se abre durante el día. Y eso implica una serie de manejo agronómico totalmente distinto. No podemos aplicar, por ejemplo, en ciertos horarios. Los riegos también tienen que ser en ciertos horarios. ¿Por qué? Porque justamente la fisiología del cultivo obliga a que tengamos que tener esa diferencia en el manejo. ¿Cuáles son las características morfológicas de importancia? Lo primero es que tenemos que retroceder, ¿ya? En los orígenes del cultivo y ver que si bien actualmente nosotros manejamos sistemas de conducción, o sea, sistemas de tutorado, postes de cemento, postes de madera o tutores vivos, general, lo que sea. Y eso es porque en realidad la pitahaya ha evolucionado creciendo, trepándose prácticamente en los árboles, en los troncos de los árboles. Es una planta epífita. ¿Y qué quiere decir esto? Que sí genera raíces, pero no necesariamente se desconecta del suelo totalmente, porque las plantas epífitas en realidad se desconectan del suelo, crecen sobre un sustrato, sobre la corteza del árbol, ¿no? La pitahaya no se desconecta, sigue teniendo un sistema radicular en el suelo, pero también genera raíces adventicias, raíces aéreas, que le permiten justamente fijarse, porque a diferencia de una vid, a diferencia de una granadilla o de alguna otra planta trepadora que tiene estructuras especializadas como son los zarcillos, que le permiten fijarse y poder trepar, en el caso de la pitahaya es a través de las mismas raíces, ¿sí? Que se fija y le permite trepar, crecer. ¿Y qué implica esta condición? Implica que justamente la pitahaya ha evolucionado bajo una condición de semisombra, porque por supuesto, crecer debajo de la copa de un árbol, ir invadiéndola, pues implica que no va a recibir una radiación directa plena. Es por eso que en muchos de los casos, muchas variedades, y principalmente las amarillas, son muy sensibles a la alta radiación, se queman prácticamente. Es porque en realidad ha evolucionado bajo estas condiciones. Entonces aquí nos cuestionamos en realidad si demanda justamente esas, o ha crecido, ha evolucionado bajo esas condiciones, ¿por qué es agrupado dentro de las cactáceas, ¿no? Porque nosotros entendemos que los cactus crecen en desiertos, en zonas áridas. ¿Por qué han agrupado justamente la pitahaya? Es un tema botánico, es un tema ya más académico, pero no podemos por eso meterlos a todos en el mismo saco. En este caso exclusivo, la pitahaya tiene ciertos requerimientos que le diferencian de otras cactáceas, y uno de ellos es este. Ahora, si nosotros miramos el contexto, miramos justamente esa condición, también lo podemos, nos lleva en realidad pues a una zona de ceja de selva, ¿no? Una selva alta, una zona donde hay una buena cantidad de materia orgánica en la superficie del suelo. Por eso es que la pitahaya responde muy bien
a la incorporación de materia orgánica, porque crece muy bien. Su raíz no es profunda, por lo tanto, tiene que aprovechar a plenitud los nutrientes que están en la superficie del suelo. Y le va bien, justamente, tener una buena cantidad de materia orgánica en el suelo. Lo aprovecha. Miren cómo bajo estas condiciones, ¿no? Más areasas, ¿no? Suelos arenosos, poco retentivos, suelos con bajo nivel de materia orgánica, el cultivo puede llegar a sufrir si no corregimos, ¿sí? No quiere decir que no podemos sembrar o instalar la pitahaya bajo esas condiciones. No, sí, se puede hacer, pero hay que cubrir, hay que crear condiciones para que se desarrolle de forma adecuada. Por ejemplo, lo primero en este caso, ¿sí? Es proteger la zona de raíz. Porque si sabemos que su raíz tiende a no profundizar mucho y mantenerse más en la parte superficial, acuérdense que son estacas o esquejes que se han propagado y tienen una raíz adventicia también. No hay una raíz pivotante como si se propagara por semilla. Por lo tanto, esa raíz que es más superficial sufre mucho en suelos que retienen poca humedad. Estos suelos arenosos, porque los suelos arenosos retienen muy poca humedad, y además tienen una capacidad térmica elevada también, hacen que el agua que está en la superficie tienda a evaporarse, se va a perder muy rápido ante condiciones de alta radiación, elevada temperatura. Por lo tanto, el cultivo sufre un poco más. ¿Qué tenemos que hacer? Principalmente proteger esta zona en lo que el cultivo se va desarrollando, ¿no? Pero a pesar de que, miren, el cultivo prefiere ciertas condiciones, puede llegar a desarrollarse bajo estas condiciones de bajo nivel de retención de humedad, sin ningún problema, siempre y cuando protejamos la raíz. Otro punto importante aquí es que, como todo frutal, tiene una tolerancia a la radiación. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos una capacidad para poder consumir alimentos, ¿no? No nos podemos comer todo un buffet por más que tengamos demasiada hambre. Nos saturamos, tenemos una capacidad, pues nuestro estómago tiene un tamaño y cierta cantidad de alimento nada más podemos procesar. Bien, en el caso de las plantas y exclusivamente en el caso de la pitahaya, también se saturan. Si bien las plantas necesitan de la luz del sol, o sea, de la radiación, para poder elaborar su alimento, pero una alta cantidad de radiación las va a estresar. ¿Por qué? Porque las satura. Eso se llama un punto de saturación fotosintético. Se satura el cultivo. Ya no puede más, no puede procesar más. ¿Y qué es lo que pasa cuando llega o se vuelve repetitivo este proceso de saturación? Se quema el cultivo, se ve afectado. Y es lo que pasa, pues, ¿no? Por ejemplo, en este campo, en Chincha, ¿no? En American Beauty, lo pueden ver ahí por el Claudio, eso es un American Beauty. Miren cómo la posición del cladodio, que es una posición ya más horizontal, inclinada hacia abajo, permite que la radiación incida y se quemen los brazos. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque esta variedad es sensible a la radiación. Necesita de menos radiación para poder crecer bien. Cuando la radiación es excesiva, se va primero a fotosaturar, se satura, y luego empiezan a ocurrir estos problemas. Y más aún cuando no tiene suficiente humedad en el suelo, porque el agua como termorregulador le ayudaría justamente a procesar este calor. ¿Qué es lo que pasa con nosotros, no? Cuando estamos en un ambiente demasiado caluroso, vamos a tender a sudar, ¿sí? Ese sudor que sale nos alivia en cierta medida el calor que podemos tener porque actúa como termorregulador el agua. En las plantas sucede algo similar, porque cuando hay una buena humedad en el suelo, hay una buena cantidad de agua disponible, la planta lo va a tomar y le va a ayudar a liberar justamente este exceso de calor. El agua, en su cambio de fase de líquido a gaseoso, necesita energía y lo toma justamente de esta elevada temperatura, de esta alta radiación. Lo toma y refresca la planta, por decirlo así.
Entonces, ¿cuál es el resultado de la suma de una planta que no tolera alta cantidad de radiación y además que necesita de un buen nivel de humedad en el suelo? Este nivel de quemaduras. Que claro, lo podemos solucionar aplicando protectores solares. Bajo nuestras condiciones en costa, al menos, esta situación se da principalmente en febrero. A veces empieza desde enero, febrero, marzo, ¿no? Que es la época de verano, las épocas de mayor temperatura. Es ahí donde podemos encontrar. Entonces tenemos que hacer aplicaciones preventivas de un protector solar a base de caulín, de diatomeas. En general, hay diferentes productos, ¿no?, en el mercado. Ahora, si ustedes son observadores, ¿no?, y se han dado cuenta, se han percatado de estos brotes que están en posición vertical. Vean estos brotes que están en una posición vertical. Esos brotes que están en posición vertical no presentan ese nivel de quemadura. Si se dan cuenta, van creciendo y van girando, ¿no? Un giro medio helicoidal, van girando y se van autosombreando, ¿sí? Esta autosombra permite que no se quemen. Es porque nosotros hemos traído estos sistemas de conducción tipo mop-top, que son en realidad postes centrales y la llanta y que se abran. En estos sistemas de conducción favorecen estos niveles de quemadura porque justamente el clavodio tiene que tener esta posición, ¿ya? Horizontal, y ahí se quema. Ahora, no queda ahí nada más, por si acaso que luego vienen problemas fitosanitarios, porque aquí ustedes pueden ver un problema de bacteriosis, una pudrición húmeda, que es esta de aquí, ¿sí? En la imagen aquí de la izquierda lo pueden ver ustedes claramente. Vamos a ver si tenemos de puntero láser. Aquí ustedes pueden ver esta pudrición radical, esta pudrición blanda, ¿no? Que es una pudrición bacteriana. Puede ser, bueno, bajo nuestras condiciones, principalmente es Enterobacter, ¿ya? Pectobacterium, de repente bajo otras circunstancias, otros lugares. Pero estas quemaduras, que si bien comienzan con una escaldadura amarillenta leve, luego se va a volver más rojizo y se generan microheridas. Y sobre esas microheridas, ¿quién ingresa? Pues las bacterias. Vamos a verlo cuando toquemos la parte de plagas y enfermedades con mayor detalle. Pero en realidad, esta condición de alta radiación estresa a la planta. Por eso es que nosotros tenemos que tratar de evitar, ya que la planta se estrese, como suministrando siempre una buena cantidad de humedad en el suelo, porque el agua, acuérdense, le va a ayudar a evitar que esta condición la estrese demasiado. Ven aquí, ¿no? Una mayor incidencia, más problemas fitosanitarios en consecuencia de estas quemaduras, por si acaso, ¿ah? Y aquí ya vemos justamente el efecto de los protectores solares. ¿Qué es lo que hacen estos protectores solares? Limitan la cantidad de radiación que pueda llegar hacia el cladodio. ¿Sí? Lo limitan. Puede ser un problema, hay algunos protectores solares que a veces me manchan demasiado la fruta, ¿sí? Hay que, por eso, tener mucho cuidado, el producto, tienen que hacer pruebas en campo, en el producto que mejor le da. Hay incluso protectores solares a base de ácidos grasos que son un poco más transparentes, ya no son tan blancos, ya no manchan tanto la fruta, pero nada como probar justamente en sus campos. Nosotros hemos probado los tres tipos de protectores solares, y en realidad quien nos da mejor resultado todavía son los que pintan de blanco, ¿no? Y claro, su contra, por decirlo así, es que a veces la fruta me la pueden manchar, bueno, se lava a nivel de planta procesadora y ya está, que no hay de otra. ¿No? Al menos la que le afecta en nivel intermedio, pues son la graffiti y la American Beauty, son sensibles. Las amarillas, ni qué decir, por eso es que las amarillas no se desarrollan muy bien bajo las condiciones de costa, ¿sí? Ah, las amarillas nosotros las tenemos más en la parte oriental, ¿no? Donde sí, claro, las temperaturas son elevadas en la selva alta, pero también el cielo está nuboso,
¿ya? Porque ahí lo que importa más que temperaturas elevadas es la radiación, el nivel de radiación, que se mide en otras unidades. Entonces, los protectores solares son fundamentales si entendemos justamente que el cultivo ha evolucionado creciendo debajo de otros árboles. Por lo tanto, justamente se desenvuelve mejor bajo condiciones de semisombra. En otros países, de todas maneras, pues le ponen a veces una malla protectora, una malla Rachel, para no estar aplicando constantemente estos productos, ¿no? Estos tipos de protectores solares. Pero eso ya depende justamente de cada uno de ustedes. Bien, la morfología, ¿no? Por ejemplo, la purpusi, que muchos la conocen, tienen estas manchas de cera, ¿no? Que usan muchas veces como donador de polen en muchos campos, la purpusi. Tolera muy bien las condiciones de alta radiación, pero justamente porque tiene impregnado esas capas de cera en la epidermis. En la undatus, que también tolera bien esas condiciones de alta radiación, si bien no tiene esas capas de cera, tiene la epidermis un poco más gruesa, que le permite justamente tolerar mejor esas condiciones. En realidad, nosotros cuando queremos evaluar que un cultivo goza de buena salud, tenemos justamente que analizar el grosor del cladodio, pero en ese caso más el grosor de la costilla. Porque ese cladodio, por ejemplo, tiene, bueno, acá en ese caso las tres costillas que son típicas de la pitahaya, ¿no? Vemos aquí otro cladodio en un corte transversal que tiene todavía esta información, y todas empiezan así delgadas, pero cuando goza de buena salud, en realidad el cladodio va llenando, es una señal, porque todo ese grosor está lleno de reservas. Es una buena señal, el cultivo se va a desempeñar muy bien, va a crecer muy bien bajo condición. Aún así las condiciones sean un poco más complicadas, ¿sí? Bien, sobre esas costillas nosotros vamos a encontrar estas areolas, ¿no? Que es en realidad en esos puntos donde están las yemas, sean las yemas vegetativas o más adelante si es que se diferencian las yemas florales. Y aquí también vamos a ubicar pues estas espinas, que la cantidad de espinas también justamente es un criterio de diferenciación morfológica entre las diferentes variedades, ¿ya? Así que por ahí si tienen alguna duda pueden revisar, ¿no? Esta diapositiva más adelante porque se entregan, que recuerden los materiales, ustedes pueden ubicar justamente esa condición. Vean que la costilla puede ser convexa, puede ser recta, ¿sí? Y eso es un diferencial también entre las diferentes variedades. Por ejemplo, las amarillas tienden a tener más la costilla recta, menos ondulada, ¿no? En cambio, más convexos de todos, las American Beauty, por ejemplo, tienen muchísimo más convexo, pues, ¿no? De todas maneras, la costilla, y nos ayuda a diferenciarlo a nivel de campo. ¿Por qué? Porque en realidad en campo es bueno tener más de una variedad, por más de que una variedad sea autocompatible, ¿no? O que le digan pues que es, entre comillas, autopolinizante o autofértil. Siempre es recomendable tener más de una. Bien, y lo vemos acá, lo vemos justamente que la posición de las espinas, las características de estas espinas, la cantidad de estas espinas nos puede ayudar justamente a diferenciar morfológicamente las diferentes variedades. La fenología, también, tal cual. Acuérdense que en esa zona, en la areola, o sea, donde se ubican las espinas, se va a dar emisión a dos cosas, o a un brote vegetativo o a una yema floral. Va a haber un cambio. Si no es como de repente en un duraznero, de repente en un pecano, en un duraznero, por ejemplo, tenemos una yema que es definitivamente floral y otra que es definitivamente vegetativa, ¿no? En otros frutales tenemos que las yemas florales surgen de una yema vegetativa y este es el caso. Estas yemas florales van a surgir primero de yemas vegetativas que se han diferenciado previa inducción floral. Es un proceso fisiológico, es un proceso interno que depende principalmente de las condiciones. Pero por supuesto lo vamos a ver en otra sesión, que es importante también el uso de algunos reguladores hormonales como las citoquininas para que nos ayuden a diferenciar nuestra yema y a tener una floración o adelantada o una floración más uniforme, ¿sí? Entonces vemos justamente cómo las yemas
¿sí? Nos pueden dar o un brote vegetativo o una yema floral, pero de aquí surge. Entonces es importante y además que ustedes se percaten que este cladodio está maduro. No hay una brotación o una emisión de brotes, una emisión de flores cuando el brote está tierno, no. El brote, lo primero que tiene que hacer para que pueda dar el siguiente paso, o sea, emitir brotes vegetativos o florales, es madurar. Si no madura o no llega madura al momento de la inducción floral, podemos caer en una floración desuniforme, que es lo que pasa muchas veces. Por eso es importante, y vamos a ver en sesiones posteriores, el tema de la poda. Manejar muy bien la edad de los cladodios. No dejar crecer y crecer y crecer y que produzca material. No, eso en algún momento nos estorba. Nosotros tenemos que ordenar el cultivo. Tener, llegar a la etapa de inducción floral, que normalmente es en las épocas más frías, ya con un cladodio maduro, con un brote maduro, para que este brote maduro pueda diferenciar sus yemas. A veces no, porque como no ordenamos el cultivo, produce y produce brotes constantemente, luego tenemos que eliminar demasiada biomasa. Y lo que nosotros necesitamos hacer es ser eficientes en la generación de reservas y en la distribución justamente de estas reservas también para los órganos de importancia. En este caso, si nosotros hacemos los cortes y las disecciones, podemos ver que justamente internamente vemos la médula, ¿sí? La médula, porque el cladodio es carnoso por fuera, ¿sí? Tiene una piel delgada, carnoso, pero la médula es lo importante. Cuando hemos tenido daños, por ejemplo, por bacterias o por una pudrición blanda, se van a dar cuenta que si bien la pudrición avanza y consume prácticamente todo lo que es el parénquima, o sea, la parte carnosa, la parte de la médula no se ve afectada. ¿Por qué? Porque esta parte no es carnosa, en realidad es xilema, es tejido casi seco, muerto, y sigue avanzando el cultivo. Entonces tenemos que entender justamente cómo se distribuyen estos tejidos. Tanto el xilema como el floema son haces vasculares de importancia, es como las venas y las arterias, pues en nuestro caso. El xilema y el floema permiten transportar, en el caso del xilema, agua y nutrientes, y en el caso del floema, carbohidratos. Así que los tenemos que tener en orden y en calidad. Cuando veamos la parte de propagación, se van a percatar también la importancia justamente de poder entender dónde se ubica la médula y cómo la tenemos que trabajar. Ahí nada más saliendo de la médula, vamos a encontrar el floema, que es un tejido importante. En este caso vemos justamente los cortes, ¿no? Que se dan en el tejido, principalmente del parénquima, de la epidermis también, y podemos percatarnos justamente que no es el objetivo de esta sesión, pero vamos a evaluarlo, que siempre el xilema es interno, que es esta X, xilema, y el floema es externo. Se da en ese caso, en esa evolución. Entonces nosotros tenemos que entender que justamente estos dos tejidos, estos dos haces vasculares son de importancia, lo tenemos que manejar de forma adecuada. Vean cómo se da el cladodio, cuál es la anatomía del cladodio. ¿Sí? El cladodio es el brazo verde que nosotros vemos. La diferencia que hay entre las paredes celulares de los tejidos, el grosor de la cutícula, el grosor de la epidermis. Es totalmente distinto. Por eso es que algunas variedades se comportan bien bajo condiciones de alta radiación y otras no. Son por esas características justamente. Ahora nos toca ver la parte de la raíz. Y en este caso vemos, ¿no? Miren la médula, ¿qué es lo que pasa, no? Cuando a veces escuchamos lo que es la exposición del haz vascular o la exposición de la médula, a veces hacemos mal el trabajo. Por ejemplo, ese es un mal trabajo de exposición, porque muchos hacen para en la parte de la propagación exponer la médula, pero lo sacan pues indiscriminadamente y dañan la parte
meristemática que hay, o sea, la parte que va a dar el origen justamente al nuevo tejido. Y miren, las raíces aquí solamente están surgiendo de esta zona más elevada, ¿no? Y estamos perdiendo todo este espacio de medio. Cuando veamos la parte de propagación, se van a percatar justamente que hay una diferencia fundamental entre hacer un buen trabajo de exposición, ¿sí? Del haz vascular y un mal trabajo. Pero estas raíces son las importantes porque son las raíces que van a ir al suelo, ¿sí? Se van a formar. No es una raíz tan profunda, la verdad que no profundiza tanto la raíz de la pitahaya, unos 30, 40 centímetros en suelos sueltos, a lo más, pero normalmente se mantiene dentro de los 20 centímetros de profundidad. Y tampoco abre demasiado, está dentro de los 40, 50 centímetros, plantas ya desarrolladas en producción. Vemos también que justamente cuando lo colocamos en los sistemas de conducción, sea madera, sea concreto, se emiten raíces aéreas, raíces adventicias, le decimos. O sea, tenemos las raíces que generamos nosotros en la zona de corte, en la base, para que se pueda crecer y desarrollar en el suelo. Y tenemos estas raíces que se van a generar en los postes arriba. Hemos visto en los últimos años que hay algunos sistemas de conducción en tipo espaldera que desisten del uso de un tutor para la planta, ¿no? La amarran con rafia o con pabilo para que crezca y se desarrolle en un sistema más de alambrada. Entonces, ¿cuál es la desventaja de ese tipo de sistema de conducción? Es que cuando el cladodio, como lo ven aquí, no está en contacto con un sistema de conducción, o sea, esa zona, esa cara del cladodio no está a oscuras, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? No emite la raíz. Solamente la parte del cladodio que está en contacto con el poste de concreto, de madera, es la que va a emitir raíz, por si acaso. Entonces, cuando nosotros colocamos el esqueje, la estaca y la amarramos con una rafia, el brote para que crezca, como todas las partes, todas las tres caras del cladodio están expuestas a la luz, simplemente no emite raíz adventicia aérea. Solamente va a emitir esa raíz cuando entra en contacto con el poste. ¿Y por qué es importante que emita raíz aérea, raíz adventicia? ¿Tiene alguna importancia? En realidad son raíces, y como toda raíz, pues tiene una mejor capacidad para poder absorber nutrientes que el mismo cladodio. Acuérdense que en el cladodio hemos visto que las paredes celulares son gruesas, la verdad que es difícil que pueda penetrar algún producto foliar que le podamos aplicar a ese cladodio. Pero ¿dónde sí ingresaría mejor cualquier producto que yo aplique en la parte aérea de mi planta? A través de estas raíces adventicias, a través de estas raíces aéreas. Es más, en muchos casos los postes incluso se sumergen sobre fertilizante y se instalan, los postes de madera, ¿no? Se instalan ahí y conforme la planta va creciendo y emitiendo esas raíces adventicias, se va nutriendo también justamente la superficie del poste, porque ese es su fin. Ese es el objetivo de la emisión de estas raíces adventicias. Por eso son importantes que se emitan. Y los sistemas de conducción que no consideran una emisión constante de estas raíces adventicias no están aprovechando al 100% y se vuelve más dependiente la planta a aplicaciones foliares, aplicaciones de raíces. Y cualquiera que tiene un cultivo de repente ahora instalado se puede percatar que la verdad que las raíces que se emiten o que están en el suelo no son abundantes. Entonces, querer tener altas producciones arriba, trabajando con poca raíz que podamos tener en el suelo, nos da una desventaja fundamental. Pero en cambio, si trabajamos con las raíces que están en el suelo y raíces que se van emitiendo en la parte aérea, pues ya imagínense pues cuántas bocas pueden justamente tener la planta para poder alimentarse, muchas más. Y mientras más alimento pueda tomar del exterior, mejores niveles productivos puede tener. Entonces, si queremos nosotros reducir costos o
querer que funcione bien una aplicación a nivel aérea, porque a veces hacemos aplicaciones foliares, ¿no? Lo peor, a veces lo hacemos durante el día, ¿no? En realidad no vamos a tener una buena eficiencia de trabajo si no tenemos estas raíces arriba. Y ustedes dense cuenta, ¿no? Si es que se han dado cuenta que emite esa raíz y estas raíces están activas, hacen una aplicación aquí, la verdad que la planta lo toma en una. Y es mucho mejor, ¿por qué? Porque muchos de estos cladodios del eje central están mucho más cerca de la fruta que las raíces que están en el suelo. Entonces es fundamental por eso. Son raíces y como raíces tienen estructuras especializadas para poder tomar los nutrientes. Es mucho más sencillo. La tendencia a veces actual a depender mucho de aplicaciones foliares nubla el criterio y nos induce a caer en el error de que todo se va a solucionar con una aplicación foliar y no es así. Recuérdense que siempre la cutícula, el polvo que puede estar ahí sobre la epidermis, la apertura de las estomas pueden limitar justamente el ingreso de muchos foliares. Pero si los aplicamos sobre esas raíces aéreas, otra sería la historia. Miren en este caso como, miren sobre el concreto, ¿no? Y eso es curioso porque sí hemos visto nosotros ahora también la venta de postes de plástico reciclado, postes de plástico, ¿no? Pero el tema con el plástico a veces es que no es tan rugoso en la superficie, tendría que mejorarse eso, es liso. En cambio, ¿cuál es la ventaja de un poste de madera o de un poste de concreto? Que son rugosos. Esa rugosidad le permite a la planta poder fijarse. Unas plantas, las plantas que recién se instalan y se pone el tutor al costado y se fija bien y emiten estas raíces, crecen mucho más rápido que plantas que no emiten raíces adventicias aéreas. La tasa de crecimiento es mucho más elevada. Y lo que nos importa, por supuesto, es que mi planta llegue arriba lo más rápido posible. Y si quiero favorecer este crecimiento rápido hacia la parte pues, más alta de mi poste, lo que tengo que favorecer, por lo tanto, es que se emitan estas raíces sobre el tutor. Es fundamental. No solamente trabajar con las raíces que se emiten y que crecen en el suelo, no, también trabajar con las raíces que se emiten en el tutor. Esa, de ahí es la diferencia, ¿sí? Esa es la diferencia en realidad entre un buen campo, ¿sí? Manejado con criterio y un campo de repente que parece más un hobby, ¿no? Que tenemos el cultivo y pues no nos entra temprano en producción. La pitahaya puede empezar a producir a partir de los 8 meses, pero por supuesto tiene que tener el cuerpo suficiente, la cantidad de reserva suficiente, y a veces no lo tiene, no lo logra, porque nosotros no conocemos bien el cultivo. Y ahora nada más que ustedes hagan una instalación y pongan un poste bien y fijen bien el cladodio, fijen bien la pared del cladodio hacia el poste y emita estas raíces, van a dar ustedes cuenta de la diferencia que existe. Ah, ven, ¿qué es lo que ven? ¿No? ¿Qué es lo que ven? Las pitahayas han crecido debajo de otros árboles. Entonces, vean cómo se emite constantemente esas raíces. Y claro, sobre esta corteza siempre hay un poco de sedimento, hay un poco de alimento y ellos buscan aprovechar esto. Por eso es una planta hemipífita. Las plantas epífitas de por sí aprovechan justamente todo alimento que se pueda dar en la parte de la corteza, ¿no? Que se pueda acumular. Entonces, ¿qué hacemos trabajando solamente con las raíces que están en el suelo? No, tenemos que trabajar con estas raíces también. Y es lo que menos se hace. Los sistemas actualmente intensivos que quieren instalar sistemas de conducción tipo alambrada en pared, sin postes, ¿no? De fijación, no aprovechan bien la emisión de estas raíces adventicias. Por lo tanto, el tiempo es mayor, el comportamiento no es óptimo del cultivo. Y ahora pues trabajamos pues de ser más eficientes en el manejo, ¿no? Pues si tuviésemos todo el tiempo del mundo, bueno, sin problema instalamos y que le tome el tiempo que le tome a la planta crecer. No, pero ahora queremos producir y que entre en producción lo más pronto posible. Y si es posible, claro, siempre y cuando estimulemos a que se metan esas raíces para poder aprovechar, porque por ahí va a ingresar mejor el alimento dentro de la planta. Lo va a aprovechar mucho mejor.
Y eso es lo que se da, ¿no? Al final, ¿no? Estos sistemas de conducción, por ejemplo, estos en España, se dan, crece constantemente, pero no hay una emisión activa. Y no quiere decir que no puedan crecer, sí crecen, por supuesto, pero dependo más de hacer aplicaciones edáficas. El cambio, la dependencia de nutrientes edáficos se vuelve mucho más elevada. Por eso es que aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, la separación entre plantas es casi nula, 20 centímetros, 30 centímetros, ¿no? En sistemas de súper alta intensidad. ¿Por qué? Porque tengo que cubrir yo justamente estos espacios. Tengo que cubrir yo el hecho de que mi planta crezca más lento. Entonces, al conocer esta condición, esta situación, es que puedo instalar de esta forma, ¿no? Ahora, si nosotros a esto le metemos unos postes a cada uno y meten raíces, la verdad que se va a superpoblar y se va a emboscar el sistema. Entonces, si yo voy a hacer este sistema o utilizar esos sistemas de conducción, tengo que entender que ya voy a dejar de optar por generar raíces adventicias. Pero si en realidad no tengo esa cantidad, porque muchos a veces no tienen suficiente material, inician con muy poco material, eso es más conveniente cuando yo ya tengo un campo previo y pues tengo material disponible, ¿no? Pero si voy a yo necesitar toda esta cantidad de cladoyo, de quejes, de estacas, voy a tener que comprarlas, pues me va a salir un ojo de la cara. Entonces tengo que tratar de optimizar. Y para que se den cuenta, ¿ah? Muchos campos también bajo nuestras condiciones y en nuestro país se vienen instalando en este sistema más de alambradas, ¿no? Entonces no se favorece esta emisión. Y esto es lo que sucede, ¿no? Las características y la morfología es totalmente distinta en ambos. Esa es una purpúrea, y hemos visto, ¿no? Anteriormente. Miren la emisión y la impregnación de manchas de cera, ¿no? Que se dan. Pero si nosotros entendemos que justamente nuestro cultivo proviene de tales condiciones, y yo no voy a buscar darle esas mismas condiciones porque es imposible imitar las condiciones de seca de selva, pues en costa. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Tratar de imitar esas condiciones. Porque sé que mi cultivo, si bien todo cultivo, toda especie tiene una capacidad de adaptarse, pues eso le va a tomar tiempo. Las que mejor se adaptan por eso, pues es la pulpus y las undatus, ¿no? Pero no, nosotros queremos más la American Beauty, la Graffiti, esas las que son roja, pulpa roja. Esas ahí son un poquito más sensibles, pues tengo que entender y brindar condiciones adecuadas para el cultivo. Miren cómo se da el grosor. Miren, a pesar de que todas aquí son undatus, ¿no? Y los cereus, ¿no? Todos del grupo del mismo género, ¿no? Y los cereus, tenemos Ocampis, Pulpus y undatus, ¿no? ¿El grosor de la cutícula es el mismo? No, para nada. Acá tiene 10 micrómetros, 8, 9. Bien, esa diferencia, no es mucho, es un micrómetro. Esa diferencia hace que se comporten de manera distinta en campo. La respuesta que sea totalmente distinta. Entonces, si trabajamos con variedades distintas, yo lo que recomiendo es una hilera sí y una hilera no de una variedad. Porque a veces la metemos dentro de la hilera, ¿no? Entreveramos, y eso se vuelve complicado. ¿Por qué? Porque es que algunas requieren un protector solar y otras no. O requieren dos, tres aplicaciones del protector solar y otras solamente requieren de una. Entonces, tengo que yo planificar por eso, entender justamente cuáles son las más, menos sensibles, separar, lotizar por líneas, y de esa manera que logro manejar de manera diferenciada el cultivo. ¿Sí? Bien, hasta aquí vamos a responder algunas preguntas, ¿sí? De los participantes. No sé si ahí aprovechen a hacer las preguntas hasta este punto. Entonces, ¿cuál es el clima en la Pitahaya? Bueno, vamos a empezar desde aquí, que creo que desde aquí empiezan las preguntas. Bueno, ¿cuántas horas de sol? La verdad que bajo nuestras condiciones crece sin ningún problema, pero en el norte, por ejemplo, ya hay campos que están instalando luces, ¿no? Nocturnas para amplificar.
el fotoperiodo, ¿no? Porque cuando nosotros ampliamos el fotoperiodo, o sea, ampliamos las horas de luz, inducimos también a la floración. Hay campos que no requieren de eso porque en realidad también es ordenar justamente lo que les había mencionado, que es la maduración del cladodio y las aplicaciones de citoquininas, por ejemplo. Cuando hacemos uso de estos reguladores ya no nos volvemos tan dependientes de ampliar las horas de luz para el cultivo. Pero bajo nuestras condiciones son amplias, pues nosotros tenemos luz desde las 6 hasta las 6 de la tarde, son 12 horas de luz, la verdad que el fotoperiodo es largo, ¿no? Bajo nuestras condiciones. Pero podemos manejarlo en forma diferenciada con las luces nocturnas, sí, se puede, ¿ya? Pero da muy bien, ¿ya? Bajo nuestras condiciones. Y a ver, vamos a buscar otras por aquí. Bueno, hay de todas partes, a buena hora, ya las condiciones son distintas. Nosotros tenemos mucha experiencia en la parte de manejo de la zona oriental y occidental de nuestro país, ¿no? En la oriental más con las amarillas y en la occidental, ¿no? O sea, la parte del Pacífico más con las rojas. Las plantas se enferman por el desequilibrio del suelo, sí, y en realidad por el clima. El clima es, por eso son requerimientos edafoclimáticos. Cuando no se cumplen con estos requerimientos edáficos y climáticos, las plantas no se sienten cómodas, se estresan y cualquier nivel de estrés favorece el ingreso de plagas y enfermedades. Ya, a ver. Ya, perfecto, sí, bueno, pitahaya sobre maceta. Miren, claro, la ventaja del cultivo de pitahaya es que se ha aprovechado en instalarlas en terrenos eriazos, o sea, terrenos sueltos, gravosos, cascajosos, salitrosos, ¿ya? Y aquí viene la pregunta, una pregunta interesante, ¿no? Pero, ¿cómo crece bajo esas condiciones, ¿sí? De alta conductividad eléctrica, o sea, de alto nivel de salinidad, cuando en realidad en su centro de origen, pues, o sea, en zonas de seca y selva, no se presentan suelos salinos? Lo que sucede es que la pitahaya tiene una capacidad de adaptación. No es que le guste esa condición, la tolera, ¿sí? Pero por supuesto que crecería mucho mejor y produciría mucho mejor si esas condiciones no se presentaran de alta salinidad. Hemos tenido nosotros campos de cultivo hasta 8 decisímil metro, ¿sí? Y crecen sin problema, ¿ya? Pero es lo que obliga a que tengamos que estar lavando también el terreno, por eso es que usamos agua de calidad, ¿sí? ¿Qué se recomienda para postes, soporte concreto o madera? Muy buena pregunta. Bien, en principio, en nuestra costa no llueve. No es la misma realidad que en la zona oriental de Ecuador, ¿no? Donde sí llueve y de hecho que ahí los postes de concreto juegan un rol fundamental como sistema de conducción. Pero bajo nuestras condiciones de costa no llueve. Y claro, la diferencia, eso ya es presupuestaria, ¿no? Para las empresas. Hay empresas que han optado por usar postes de concreto desde el inicio, pero hay empresas también que han optado por usar postes de madera tratados, sí, que duran un poco más. ¿Y a quiénes ha ido mejor? A los que han empleado los postes de madera porque el gasto no fue tan fuerte al inicio y el retorno fue temprano. ¿Y eso por qué? Porque el poste, pues, la vida útil de un poste tratado es de 6 a 8 años, y si tienes cariño y tienes más cuidado, hasta los 10 años te puede llegar. Y ya para eso, pues, cualquier proyecto ha culminado. Normalmente los proyectos en agronegocios duran unos 5, o tienen una frontera de 5 años, ¿no? Se hace el TIR, el BAN y todo eso, y se analizan los costos, los análisis de costos, y la verdad que les ha ido muy bien utilizando los postes de madera, pero tratados, no, no postes de madera sin tratar, sino postes de madera tratados, ¿ya? Y les ha ido muy bien recuperado. Ambos son medios rugosos. Lo que se espera cuando se hacen los postes de concreto es que no sean tan lisos, principalmente para que la raíz pueda impregnarse y tenga una mayor superficie, ¿sí? De impregnación.
Sí, vamos a ver el uso de reguladores hormonales, si no me equivoco, en la tercera o cuarta sesión, ¿ya? Para que veamos ahí las dosis y las condiciones, porque no es que se pueda aplicar en cualquier momento, ¿sí? ¿A qué distancia? Vamos a verlo en la parte de instalación, pero normalmente cuando se instalan en sistemas mop-top tipo postes de postes y llantas arriba, es a 3 por 3 metros, a 3 por 2 metros también. No, no hay unos productos definidos. Muy buena pregunta, ¿no? ¿Hay algún producto para favorecer la emisión de estas raíces adventicias aéreas? Eh, Hasta ahora, bajo nuestras condiciones, no hemos encontrado un producto como tal que nos favorezca esta emisión de raíces. Hemos probado incluso con aplicaciones de auxinas, ¿sí? No, no ha habido una diferencia. Lo que sí, de hecho, sí nos da que se favorezca rápido la emisión es que simplemente hay un contacto entre una cara del clavo, porque tiene tres caras, una de las caras que esté bien pegado al poste. Si ustedes lo pegan, a las 2 semanas ya tienen emisión de raíces, o sea, eso es bastante rápido. La oscuridad, porque es la oscuridad, no la sombra, la que favorece esta emisión de raíces adventicias, ¿sí? Por eso es que si algunos han tenido la experiencia de propagar y a veces el tinglado o el vivero está un poquito oscuro porque está un poquito sucio, se han dado cuenta que incluso lo llevan ahí y ya me emite raíces adventicias, es porque las condiciones de luz son escasas, ¿sí? Interesante pregunta, ¿no? Si tenemos resultados en la aplicación foliar de bacterias que fijan nitrógeno. No, ¿ya? Y en realidad lo que más nos convendría, más que una aplicación foliar que se vaya al cladodio, serían más con bacterias diazotróficas, endofíticas, que son bacterias que fijan pues nitrógeno, pero son endofíticas, que nos iría mucho mejor. ¿Por qué? Porque en realidad, dado que tenemos una alta presión, ¿sí? de bacterias de la pudrición blanda, en la parte aérea, en realidad sería más conveniente trabajar con bacterias endofíticas, o sea, que ingresen dentro de la raíz. Y ayudaría mucho, por supuesto, ¿ya? Y más aún en estos suelos arenosos, pues donde la capacidad de intercambio catiónico, o sea, la SIC, es muy baja. Por lo tanto, son suelos poco fértiles, suelos que aportan casi nada de nitrato, porque el nitrógeno en realidad se va, pues se lixilia. Sería un muy buen trabajo, muy buena idea plantearlo, ¿no? Ya se han hecho trabajos de inoculación de bacterias endofíticas y exotróficas que fijan nitrógeno en cítricos, por ejemplo. Yo hice un trabajo en Ilivía, en España, ya en relación a este tema, y tal vez lo llevemos, hemos profundizado más también ahora con Palto, y tal vez lo llevemos ahora hacia a Pitahaya, ¿no? Que justamente tiene escasa raíz a nivel de suelo y sería una muy buena herramienta, ¿no? El tema de los microorganismos ya está en boga, y la verdad que han venido para quedarse. De carrizo también, ¿sí? Un carrizo grueso, sí, te da bien. Eh, de bambú, sí, de todo lo que tengan, pues con tal de que pueda crecer, ¿no? Pero claro, el carrizo a veces no me dura mucho como si fuese un poste de madera, ¿no? El bambú llega a durar mucho más tiempo que un carrizo. Vamos a ver la parte de instalación, porque nos están preguntando sobre qué nutrientes serían importantes primero para el cultivo. La verdad que la pitagea responde muy bien a la aplicación de los fertilizantes, pero responde mucho mejor cuando yo incorporo estiércol y, y o compost al momento de la instalación. Lo vamos a ver en la parte de instalación. Hay un trabajo interesante ahí que hemos estado desarrollando en estos últimos años, ya entre estiércol y compost, y la verdad que todo tiende hacia más el uso del estiércol, que es incluso un insumo más barato que hacia el compost. Es interesante esa data y se la vamos a presentar en la parte de instalación. Buena pregunta, ¿no? ¿Cómo sé si es hembra o macho? En realidad, más que hembra y macho, la flor de, y lo vamos a ver más adelante también en esta sesión, la flor de la pitahaya es perfecta.
¿sí? Tiene tanto la parte femenina como la parte masculina. Lo que sucede es que tiene un problema de incompatibilidad, lo vamos a ver, ¿sí? Paciencia para eso. Es por eso que muchos recomiendan tener una o dos, más de una variedad en campo, y otros dicen, no, que tengo una variedad autopolinizante, ¿no? Por lo tanto, no necesita de otra variedad. También lo hay, pero hay ciertos criterios que tenemos que tomar en cuenta. Ah, perfecto. Miren, acá tenemos un colega que tiene su cultivo bajo una malla de 30% sombra. A buena hora, a buena hora. Que claro, a nivel a veces de grandes extensiones de repente puede ser un poquito más complicado por el tema de los costos. Pero por ejemplo, imagínense producir una amarilla a nivel de costa, ¿no? En buenas cantidades, pues, ¿no? De todas maneras, porque puede haber, pero poco, ¿no? Porque las amarillas más nosotros las producimos en la zona oriental de nuestro país, pero más aún viene desde Ecuador la fruta. E incluso es tanta la demanda que incluso viene hasta de contrabando de Ecuador, la pitahaya amarilla. ¿No? ¿Por qué? Porque bajo condiciones de cosas un poco complicado y difícil para muchos productores llegar a producir porque justamente la radiación no le favorece. Se estresa demasiado el cultivo, no da. Solamente da en aquellos que tienen una sombrita o le aplican los protectores solares ya de forma seguida, por si acaso. Ya los enraizan, miren, nosotros hemos hecho trabajos, vamos a ver la parte de propagación más adelante, no hemos tenido muy buenos resultados empleando enraizantes al momento de propagar las estacas de pitahaya. La verdad que exponiéndolas vascular emite raíces dentro de las 2 semanas, así que eso difícilmente un enraizante comercial lo puede superar. ¿Sí? No nos da por decirlo así, no nos conviene, pues, ¿no? En cierta medida, ¿no? Interesante pregunta, ¿no? Llega un momento en donde envejecen y se oxida la raíz. Sí, ¿ya? Como toda raíz, pues tiene un tiempo de vida útil, pero por eso justamente luego se emiten otras. Entonces hay que trabajar en una emisión constante y en una poda de raíz. No lo vemos ahora, pero ya cuando las plantas tienen bastante edad, ya se hacen poda de raíz. Y la verdad que normalmente ya cuando llega al cuarto, el quinto año, una plantación en un campo altamente productivo y de manejo intensivo, normalmente ya se opta por cambiar la plantación también, por rejuvenecerla. ¿Sí? A 400 metros sobre el nivel del mar, cualquier variedad, bueno, todas pueden producir a nivel de costa. Solamente que, como le digo, con American Beauty, con la amarilla, hay que aplicar algunos protectores solares para que puedan crecer sin ningún problema. Hasta en sierra han llevado, ¿no? Hasta los 2000 metros están creciendo, están propagando pitahaya, hemos visto varios campos, ¿no? ¿En qué cualidades de suelo es más favorable la adaptación? Miren, la verdad que la realidad tal cual bajo nuestra costa es que principalmente el cultivo se está instalando en zonas seriazas, suelos arenosos, suelos gravosos, suelos cascajosos. Ahí se está instalando el cultivo. Y como la raíz no es tan profunda, la verdad que tampoco pues se requiere de mucho trabajo al momento de la preparación. No es como otros frutales que tengo que meter máquina, voltear el campo, no. Normalmente se prepara la zona donde va a crecer la raíz, que no es un área tan grande. ¿Sí? Normalmente son unos 40, 50 centímetros de repente, lo mucho que algunos hacen, pero la mayoría opta pues por preparar solamente dentro del rango de los 20 a 30 centímetros, ¿sí? De ancho. ¿Qué biológicos? Bueno, los tricodermas van bien, bacillus también nos funcionan muy bien. Ya extractos de canela nos ayudan a espantar a los pulgones, a los trips también. Lo que pasa es que los protectores, acá hay una pregunta sobre protectores solares, ¿no? De repente se confunden si hay uno o dos tipos. En realidad, claro, nosotros clasificamos a los protectores solares en tres tipos, que son aquellos que son a base de caulín, aquellos que son a base de ácidos grasos y aquellos que son a base de diatomeas también, que hay algunos. Eh, Dependiendo del tipo,
a veces yo tengo, para lograr tener ese efecto protector, tengo que hacer a veces dos o tres aplicaciones. No me basta solamente a veces con una. Y vamos a pasar a las últimas preguntas. ¿Cuál es el tipo de riego adecuado? Ya, eso por eso depende de su condición. Un suelo arenoso donde yo no he agregado nada de materia orgánica, de todas maneras el suelo tiene que ser regular. Y si tengo el problema de no disponer de tanta agua, entonces tengo que proteger la zona radicular con cobertura. Un mulch, no una hojarasca, algo seco o la plasticultura me va a ayudar a mantener la humedad en el suelo por mayor tiempo. Eso es lo que importa, ¿ya? Porque no es pretexto tener un suelo arenoso para decir, no, que por eso es que no tengo un buen riego, no. Si sé que tengo un suelo arenoso, que es un suelo poco retentivo, entonces lo que tengo que procurar es que justamente esa agua que está en la superficie del suelo no se pierda por evaporación. Y la única manera de evitar que no se pierda por evaporación es colocándole una protección, un mulch, una hojarasca que permita que justamente que la radiación no llegue directamente al suelo superficial y me eleve la temperatura a tal nivel que me evapore el agua, pues. Eso me favorece, ¿por qué? Porque también la humedad se mantiene por más tiempo y voy a tener riegos menos frecuentes, entonces voy a ahorrar. Algunos tienen a veces motobombas, electrobombas, y pues estar encendiéndolo más frecuente implica mayores gastos. Hay que ver cómo economizar. Ah, muy buena pregunta aquí, porque me estoy saltando al último porque están haciendo muchas preguntas. Los nemátodos. Interesante pregunta. Miren, ¿qué es lo malo de sembrar la pitahaya e instalarla en suelos arenosos? Que los suelos arenosos presentan y cargan en general más nematodos, ¿sí? Como no hay mucha materia orgánica, los nematodos fitófagos crecen rápido y se multiplican y a la pitahaya la arrasan. A veces los amarillamientos que vemos en la parte aérea no son porque maduran, no son por deficiencia de nitrógeno, son principalmente porque las raíces están llenas de nematodos. Lo vemos y todo eso, y podemos aplicar un oxamil, la verdad que es un hemastático, pero la única solución concreta y real que hemos tenido para el tema de nematodos, lo vamos a ver más adelante, es la incorporación de materia orgánica. Y ahí sí, pues lo malo del estiércol es que es una materia orgánica un poco cruda, ¿no? No tan madura. Lo bueno de los compost, que sí pueden tener una alta carga de microorganismos, es que también tienen microorganismos que son antagónicos de los nematodos. El problema del nemátodo es un problema que se encuentra actualmente en nuestro país, no tan estudiado, ¿sí? No se le ha prestado la atención, pero es un problema real, es un problema real. Tenemos nosotros todavía como proyecto hacer una prospección a nivel nacional de los nemátodos y seguramente ahí, si les interesa, nos escriben luego a nuestros números, que es un trabajo de prospección, es un trabajo de muestreo masivo en diferentes zonas productoras para analizar primero cuáles son los nematos, porque no solamente es Meloidogyne, hay Brachylenchus, por ejemplo, hay Trenchulus, hay diferentes tipos de nematos que pueden atacar a nuestro cultivo. No son los mismos nematos que están en Ecuador, que están en Colombia, que están en México, son otros nematos. Pues tenemos que primero conocer quién es el enemigo para poder plantear justamente estrategias de manejo. Sí, ya bueno, acá indican la caña de azúcar ayuda a combatir. En realidad es un conjunto de prácticas que lo vamos a ver cuando veamos la parte fitosanitaria. ¿Sí? Muy buena pregunta, muy buena duda también, ¿ya? Ah, qué bueno, me postes son de algarrobo, ya tiene mezclado roja y amarilla. Está bien, claro, al menos más de una variedad es recomendable tener en campo, ya, y los postes que ustedes tengan a la mano. Por supuesto que algunos a veces no son tan duros la madera, entonces va a durar menos. Por eso tengo que sacarle provecho, pues si yo sé que mis postes van a ser de madera y no son tratados, pues lo que busco, ¿qué cosa es? Es que entre en producción lo más rápido posible para recuperar también lo más rápido posible. Eso es lo que más nos conviene. Por eso justamente ustedes están llevando el curso ahora. Bien, vamos a avanzar un poquito más y ahí respondemos más preguntas, ¿sí?
tenerlo claro. Justamente vamos a ver ahora la parte de la flor, ¿sí? La duda fundamental de muchos que dicen, no, que hay plantas machos y plantas hembras. Ya la fenología, en realidad, el tiempo de duración es escaso, son 60 días, 50 y 60 días ya de la floración de la pitahaya. Son momentos críticos. Si ustedes ven esta parte, eso es muy importante, porque es un debate sí fundamental, siempre entre muchos colegas, ya que tenemos. eh, Nosotros entendemos, porque imagínense cómo es la diversidad de nuestro país y en general la diversidad en el área de los frutales. A veces nosotros pensamos que solamente las flores son únicas y todos se van a comportar de la misma manera, y no es así. Y a veces pensamos que hay un solo insecto que hace todo el trabajo, ¿no? Por ejemplo, el Apis mellifera, que es la abeja. Pensamos que ellas se encargan de polinizar la pitahaya y no es así. No ocurre así. La pitahaya ya es una especie que ha evolucionado para florecer de noche. Si ustedes ven esta foto aquí en la 611, en la fase fenológica BBCH, para los que les interesa, van a darse cuenta que la flor es blanca. ¿Y por qué la flor es blanca? Para que se haga ver de noche por los murciélagos. Porque son los murciélagos los que se encargan de polinizar. Quiróptero, pues, ¿no? Es una planta quireptorofilia. O sea, le gusta, o sea, ha evolucionado, coevolucionado. Ha tenido que evolucionar para que los murciélagos se encarguen de polinizar. Y no es la única, por ejemplo, hay algunas pasifloras como Pasiflora mucronata que también justamente los murciélagos se encargan de polinizarla. Sea, no es exclusiva. Entonces, si ustedes ven una flor así blanquita, grande, vistosa, pues normalmente esas son las que abren en la noche, porque se ven muy claramente en la noche, como ustedes se pueden dar cuenta. Y esa es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque casi la actividad de la plantación se da en la noche. Los estomas abren a partir de las 4 de la tarde. Las flores abren también a partir de las 9, de las 10 de la noche. O sea, su actividad prácticamente es nocturna. La máxima apertura estomática se da prácticamente entre las 11 y las 12 de la noche, imagínense. Y la máxima receptividad estigmática se da a la medianoche. O sea, claro, si bien empieza a abrir la flor a las 9, a las 10, la máxima receptividad estigmática, ¿qué quiere decir eso? Que la parte femenina está en su máximo nivel de recepción a la medianoche. Pero por supuesto, sin ingeniero, entonces, ¿qué cosa? Si yo he visto la flor por la mañana todavía abierta, sí, pero el hecho de que la flor esté en la mañana siguiente todavía abierta, no implica que está receptiva, no implica ello. Los niveles es tal cual el ciclo, ¿no? Aumenta el nivel de receptividad, luego llega a un punto máximo y luego empieza a bajar. En las mañanas, pues, los niveles de receptividad son escasos, donde por eso nos tenemos que concentrar en las noches. A partir de las 10 de la noche, 11, 12, a las 12 principalmente son los niveles más altos de receptividad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Polinizar ahí. Porque si yo polinizo a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana, el día siguiente, ¿qué es lo que va a pasar? No quiere decir que no vaya a tener cuajado, voy a tener cuajado, pero los niveles de cuajado van a disminuir. ¿Yo dónde voy a obtener los mejores niveles de cuajado? Si hago la polinización entre las 11 y la 1 de la mañana, que son los horarios donde justamente la parte femenina está altamente receptiva. Y es normal, es natural, ¿no? Porque también en nuestra especie ocurre, ¿no? Las mujeres tienen un ciclo menstrual donde justamente donde ciertas semanas o durante ciertos días durante el mes están de todas maneras con el óvulo más viable. En el caso de las plantas ocurre así.
El hecho de que la flor esté abierta pues desde las 9 hasta las 6 de la mañana, 7 o 9 de la mañana al día siguiente, no quiere decir que en todo ese horario yo tenga que polinizar, no. Solamente tengo que concentrarme en ese rango de horario. Imagínense. Y lo otro, que hay muchas especies que no se llevan bien consigo mismas. O sea, son autoincompatibles. A veces nos ha pasado, ¿no? Nos levantamos, nos vemos al espejo y no nos llevamos ni conmigo. Uno mismo no se lleva bien, reniega con uno mismo. Bien, en el caso de la pitahaya también, y otros frutales, ¿ah? Por si acaso también, pero exclusivamente aquí en el caso de la pitahaya, ¿qué se da? Hay muchas especies son autoincompatibles. O sea, no puede recibir su propio polen. Si llega polen de esa misma flor al estigma, o sea, la parte femenina que recibe el polen, simplemente no se da la fecundación. Pero en cambio, si llega polen, al menos de otra flor, de otra planta, y mejor, de otra variedad, ese polen es bien recibido por la parte femenina y se da la fecundación. Entonces, este fenómeno denominado autoincompatibilidad, ¿qué es lo que favorece? La polinización cruzada. Ingeniero, pero hay variedades que son autocompatibles, que le dicen autofértiles o autopolinizantes, ¿no? Sí, por supuesto, pero siempre recibir polen de otra variedad es mejor, nos da frutos con mayor cantidad de semillas. Y normalmente, en el caso de aquellos frutos que tienen muchas semillas, mientras más semillas tenga, más grande es el fruto. Es más, aquellos frutos que se originan por polinización cruzada, o sea, que reciben polen de otra variedad, tienen mayor probabilidad de llegar hasta el final, hasta la cosecha, y menos probabilidad de aborto. Para aquellos que tienen mucho problema de que sí, ingeniero, que me florea un montón, pero no me cuaja nada, todo se aborta. Bien, es porque el hecho de que yo polinice con el mismo polen de la misma flor, porque algunos hacen eso, no está la flor ahí, meten el pincel y ahí mismo lo hacen, ¿no? No hay que traer polen de otro lado. Y claro, va a haber un cuajado inicial, pero es un cuajado inicial engañoso, porque las plantas, cuando tienen que decidir entre un fruto que se ha originado por autopolinización contra un fruto que se origina por polinización cruzada, ¿quién gana? El fruto que se origina por polinización cruzada. ¿Y a quién aborta? Aquellos frutos que se han originado por autopolinización. Y es normal, porque las plantas necesitan favorecer la polinización cruzada porque eso le va a dar variabilidad genética. Por lo tanto, su descendencia tiene mayor probabilidad de sobrevivir en esos entornos pues cambiantes, ¿no? Hemos venido de una época de calor, ahora hemos tenido un invierno adecuado, ¿no? Por decirlo así, normal. Y en estos cambios también las plantas lo detectan, así que siempre van a favorecer la polinización cruzada y van a favorecer dejar cuajados aquellos frutos que se originan por la polinización cruzada. Es por eso que siempre es recomendable, a pesar de tener variedades que sean autocompatibles, siempre es recomendable tener variedades como donadores de polen. Eso es así. Entonces, para aquellos, el mensaje hasta aquí son tres, ¿no? Lo primero, ¿a qué hora hago la polinización? Hay cierto horario, tiene que ser nocturno. Lo segundo, las abejas hacen algo, bueno, pasear y les gusta y de paso se alimentan del néctar, ¿no? Que está ahí. Pero son polinizadores eficientes, no, para nada. Así que no se dejen engañar, ¿ya? Porque, claro, nosotros también trabajamos en abejas, en paltos también, es otra historia, ¿ya? No quiere decir que las abejas no hagan nada, pero no son eficientes. Y aquí hablamos de ser eficientes. Que claro, no voy a veces no estoy cerca de una zona donde hay murciélagos, ¿no? Hay muchas zonas, por ejemplo, donde tenemos cultivos en Guarochirí, por ejemplo, que tienen pitahaya, los murciélagos están andando en la noche, ¿no? Cuando hay floración, eso es así. Pero hay murciélagos. Pero hay zonas donde no hay ni murciélagos, pues no, ahí sí me toca qué cosa, polinizar manualmente. Porque si no tengo al individuo que me poliniza,
pues el individuo entonces soy yo. Tengo que ir con el pincel y estar polinizando manualmente, ¿no? Así que tienen que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque a veces hay mala información en las redes sociales, hay mucho TikTok, y a veces la experiencia de uno no implica pues que me haya salido bien, que igual le va a salir bien a todos, ¿no? Tiene que ser eso, en términos científicos se habla sobre que se puede repetir, mientras se repite y cumple en varias condiciones, a buena hora, funciona. Pero lo único que funciona hasta ahora es la polinización manual en esos horarios, o en todo caso la intervención de los murciélagos, pues, ¿no? En aquellos que tienen o por su zona existen estos murciélagos y tener más de una variedad en campo. Eso es lo que conviene. Y lo bueno que al menos bajo nuestras condiciones en Perú, pues se consumen muy bien las amarillas y las rojas y las diferentes rojas, ¿no? Porque todavía no llegamos a un nivel de oferta que implica una baja en los precios. Lo que sí nos toca ahora a nosotros es ir moviéndonos en las épocas de cosecha, ¿no? Para sacar mejor precio. Eso sí, pero como les comentaba, pues el cultivo es nuevo y por lo tanto los paquetes tecnológicos recién están surgiendo. Y ni crean, ¿no? Si Camposol, que es una empresa pues transnacional, está sufriendo un poco todavía con el manejo del cultivo, pues imagínense la mayoría de los productores. Entonces tengamos nosotros a bien justamente tener eso claro. Ahora, si ustedes ven aquí en las fases finales de la floración, o cuando ya he cuajado, pues, ¿no? Bajo las condiciones de costa, es importante eliminar esta sección, ¿no? Estos restos florales. ¿Por qué? Porque bajo las condiciones de alta humedad que se dan en muchas zonas de costa, estos restos florales empiezan a honguear, o sea, se instalan, es normal, ¿no? Se instalan sobre este tejido que ya está muerto porque se desconecta aquí, hongos saprófitos, y estos hongos saprófitos a veces ingresan y terminan aquí y terminan contaminando luego la parte del fruto y también lo llegan a podrir, lo llegan a afectar, porque tienen enzimas pectinolíticas y lo llegan a afectar. Entonces es importante justamente bajo nuestras condiciones eliminar. Apenas veamos que ya cuajó y todo, cortar una tijera de podar, se corta eso y se elimina. No se tira en el campo, que lo vamos a ver más adelante en la parte de plagas y enfermedades, se retira del campo. Hay que eliminar y retirar, ¿no? Entonces, hay condiciones, hay ciertos criterios que ustedes desarrollan con base, se dan cuenta del comportamiento del cultivo. No podemos implementar prácticas que no estén en relación al comportamiento del cultivo. Si no, simplemente no somos eficientes y estamos gastando dinero, ¿no? En vano. Tenemos que tomar justamente las medidas adecuadas. En esta época ya atacan mucho lo que son los pulgones, ya, bajo nuestras condiciones al menos, los trips, sí que hay que tener mucho cuidado, ¿no? A veces nos atañe la parte superficial del fruto y lo vamos a ver más adelante cómo lo manejamos. Bien, miren cómo se da, ¿no? Por eso le digo que es una flor hermafrodita, o sea, es una flor perfecta porque tenemos aquí las anteras, o sea, la parte del androceo, la parte masculina, y tenemos aquí el gineceo, la parte femenina, ¿sí? Entonces tiene múltiples brazos, ya, el estigma, porque tiene que recibir mucho polen. No es que llega un grano de polen nada más y ya está, ya fecundo, no, tiene que, a ver, como tiene muchas semillas, pues tiene que recibir muchos granos de polen. Eso es así. Imagínense que si vemos, no sé, unas 200, 300 semillas en un fruto es porque esa flor ha tenido que recibir en algún momento 200 a 300 granos de polen, aproximadamente. Y miren cómo se da. Es carnosa la flor, por eso es que es muy sensible a ataques de hongos. Miren cómo la máxima receptividad. ¿Por qué? Porque está fuera del estigma. Está adentro, ¿no? Miren, durante el día, como en esta foto aquí, está un poquito alejado aquí, pero está fuera prácticamente acá. Y el murciélago viene pues con todo y se aloja ahí y el murciélago se llena todo el cuerpo de polen. Y cuando va a otra flor, pues ya se imaginan pues que se encarga de polinizar, ¿no? Es una flor que ha evolucionado prácticamente para que el murciélago se encargue de polinizar. Eso ahí es su nivel de evolución, ¿sí? Y así diferentes frutales tienen ciertas cualidades, ¿ah? Y características florales.
por si acaso. Miren cómo se da acá igual el complejo de las anteras, los pétalos y la parte interna. Pero aquí lo que me interesa es que ustedes vean aquí el corte, ¿no? ¿Cómo se da? Acá está el ovario, acá abajo. Y otro punto importante, la conexión vascular. Miren, esta conexión vascular es de un cladodio. O sea, cuando ha dado este cladodio y aquí ve una yema, bien me ha dado otro cladodio. Es un crecimiento vegetativo. Pero en cambio, esta conexión vascular es hacia una flor. ¿Dónde ustedes la ven mejor estructurada, mejor formada? Las conexiones vasculares. ¿Hacia otro brazo, hacia otro cladodio o hacia una flor? Dense cuenta, miren, aquí está un poquito menos denso, más delgado. En realidad, y eso ocurre sí, en casi todos los frutales, ¿ah? Por si acaso. La parte floral, la parte productiva, tiene no peores, pero menos conexiones vasculares que una hoja, que un cladodio, que una rama. Es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado y formar bien a la planta, porque ante cualquier condición de estrés, la planta siempre va a priorizar la parte vegetativa, porque justamente tiene mejores conexiones. Las que va a sufrir más ante situaciones de estrés es la parte productiva, la parte floral, porque miren, tiene peores condiciones, menos estructura vascular que la parte vegetativa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. A veces nos vamos en el riego, nos excedemos en el nitrógeno, hacemos podas muy fuertes, perjudicamos el equilibrio, pues y quien tiene las de perder siempre va a ser la parte productiva. Tenemos que corregir eso. ¿Se dan cuenta? Y eso ustedes lo logran haciendo unos cortes en su campo y viendo, ¿no? Viendo cómo se da. Que claro, no es como otros frutales, ¿no? Que ahí sí los tejidos están medio camuflados. Lo bueno que aquí en la pitahaya, pues este esqueleto, por decirlo así, la médula, visiblemente, haciendo los cortes en campo, se puede apreciar. En otros frutales, al menos de copa, no ocurre eso, ¿no? Es más difícil. Aquí nos permite tener esta diferencia, ¿no? Que ustedes lo puedan ver, para que lo puedan manejar. Bien, la flor, como les había mencionado, tiene esas partes, ¿no? Tenemos la parte femenina, que es el gineceo, ¿ya? Seguramente muchos no conocen muchos los términos que estamos manejando, pero es necesario que se aprendan porque el hecho de que muchos seamos productores no implica que no tengamos que aprender esos términos, más bien los tenemos que aprender para que luego no nos engañen o no nos chamullen, no nos metan floro, no nos quieran engañar con algunas prácticas que no funcionan. Yo, por ejemplo, mencioné hace poco lo que es la receptividad estigmática. Y uno dice, pucha, ¿qué rayos es eso, no? Ese es el estigma, que es la parte ya final de todo el gineceo, ¿no? La parte del gineceo se compone del ovario, del estilo, que es esta parte alargadita, y el estigma. El estigma son todos estos, mira, aquí en el caso de la pitagea, todos estos son los estigmas, ¿no? Tiene un estigma pues separado, ¿no? Así como si fuese una mano. Papilosa, ¿no? Todo ese es el estigma, ¿ven? Acá también estigma. Que esa es la receptividad estigmática. O sea, que estos estigmas estén receptivos. ¿Y qué implica que estén receptivos? Es de que tienen un mucílago, ya como una gomita ahí, que cuando llegue el grano de polen, ¡pum!, se fija. Y no solamente es eso, sino que también va a favorecer que ese grano de polen germine y pueda penetrar. Imagínense, el grano de polen cae acá y tiene que, imagínense todo el trayecto, tiene que germinar y generar un tubo polínico que llegue desde acá arriba hasta el ovario. Tremendo trabajo que tiene que hacer. Es que es tremenda flor la de la pitahaya. Por eso es que el polen tiene que ser de calidad. Y a veces nosotros maltratamos al donador de polen. Decimos, no, pucha, esa variedad no es mi variedad comercial, es el donador de polen, ¿no? Hay que meterle menos fertilizante, hay que meterle menos de esto, ¿no? Porque no es la variedad principal. No, craso error. Más bien debo alimentarlo tal cual y mejor. ¿Por qué? Porque lo que me tiene que dar es polen de calidad.
Porque cuando el polen llega aquí tiene que darse tremendo recorrido para que pueda llegar hasta el ovario y fecundar. Y a veces ahí fallamos. Polen, tiene harto polen, ¿no? Porque acá vemos los estambres, ¿no? Hay harto polen, miren. ¿Cuántas anteras hay? Bastante. Entonces tenemos que preocuparnos bien siempre en tener los donadores de polen a punto, ¿sí? Con buena calidad, para que el polen pues sea el mejor. Como el ganado, ¿no? Que no voy a tener pues al macho reproductor pues escuálido, ¿no? Lo tengo que tener bien alimentado, ¿no? Para que dé buenas pajillas de semen y yo pueda inseminar luego a las vacas. Aquí es igual, ¿no? Tengo que tener un buen polen para que puedan fecundar bien a las flores femeninas y luego me dé un buen fruto. Un mal polen es un mal fruto. Un mal polen, la probabilidad de que ese fruto aborte es alto. Por eso tengo que cuidarlo. Y ahí lo ven con mayor detalle, ¿no? Las papilas que están aquí dentro del estigma, ¿no? Que tienen que llegar todo este tramo. Y eso es lo que ven acá ustedes, ¿no? Ese es un corte que se le da, que se hizo, ¿no? Para que lo vean ya, para que vean, porque a veces cuando no vemos no lo entendemos, ¿no? Estos son los granos de polen. Miren cómo van creciendo, cómo se van desarrollando. Es un grano de polen, mira que ha germinado, ¿no? Está emitiendo su tubo polínico. Y no basta con un grano de polen. Por eso es que, ¿ustedes cómo creen que las abejitas son chiquititas? El grano de polen de la pitahaya es grande, ¿no? A veces no lo puede abarcar, no lo lleva bien. En cambio, el cuerpo, ya el cuerpo del murciélago sí abastece poder llevar justamente esos granos de polen. Y en cantidad, en cantidad. El cuerpo de la abejita, pues, ¿cómo, qué va a poder llevar? ¿No? Tanto polen, no puede. Por eso es que hablamos de coevolución. Entonces, la planta se ha adaptado a este mamífero, ¿no? Que es el murciélago, para que pueda llevar el grano de polen. Así que es importante, ¿no? A veces no le prestamos atención o con la misma flora ahí mismo lo movemos, ¿no? No, al menos, pues, si tenemos ya un campo monoclonal, ¿no? O sea, todo de la misma variedad, al menos sacar flor, polen de otra flor, al menos de otra planta, ¿no? Como mínimo. Pero lo ideal sería sacar siempre flor de otra variedad para polinizar. Y a veces eso nos va mal, ¿no? Porque tenemos dos variedades, pero lo manejamos tan mal que una florea antes y otra florea después. Y dicen unos rayos, ¿qué vamos a hacer con esto? Hay que hacer coincidir, pues. Un buen donador de polen es aquel donador que solapa bien. Cuando entra en floración mi variedad principal, también entra en floración mi donador de polen. Y a veces no lo manejamos así. La morfología del fruto. No tenemos un fruto que es un multicarpelar, ¿ya? Tiene múltiples semillas, por eso les decía, cada una de estas semillas es originada gracias a un grano de polen. Entonces, como mínimo, ¿qué es lo que queremos? Pues que haya un montón de polen disponible en el campo y manejar de forma adecuada el fruto. ¿Sí? Las amarillas, por ejemplo, no tienen espinas, ¿no? Ya cuando hablamos de las undatus, en general, de las rojas en general, ya vemos que tienen esas escamas, no tienen ya las espinas. Es una cuestión de mejora también que se ha dado y de selección. Muchas variedades se han originado en Taiwán, ¿no? De todas maneras, perdón, y entonces se van manejando de esa forma. Porque, a ver, imagínense ustedes estar comiendo pues una amarilla peruana pues con un montón de espinas y que estás limpiándolo, ¿no? Se vuelve a veces un poquito peligroso. Por ejemplo, la tuna, ¿no? Muchos a veces no les gusta comer la tuna por el temor a que se les mete una espinita y encima las espinitas son chiquititas. Bien, ya es una cuestión de mejora genética que ahora justamente los frutos principalmente tengan estas escamas. El vigor, la turgencia de estas escamas es un indicador de calidad en la fruta. A veces llegamos a tener, sí, buenos frutos, buen tamaño, pero la escama está deshidratada, la escama está poco, muy delgada. ¿Qué es lo que va a pasar? Pierde calidad, se deshidrata muy rápido, no se comporta bien en la post cosecha, mal fruto. Entonces, la calidad de la escama, la calidad del epidermis del fruto, se desarrolla en campo.
Una vez que se cosecha el fruto, no hay nada más que hacer adelante, es imposible, más bien podemos mantener la calidad con la que sale la fruta de campo, pero no podemos mejorar la calidad. Entonces, cuando nosotros cosechamos y vemos que nuestro cultivo está sufriendo, las escamas, la fruta no está tan urgente, vamos a ir mal en anaquel. Y a veces perdemos, ¿no? Nos pagan menos justamente porque tienen un mal comportamiento. Miren, pues la variabilidad que existe es tremenda, ¿no? Ya no solamente tenemos rojas, tenemos rosadas, tenemos naranjas, tenemos medias verdes, y hay de todos los colores, ¿sí? Y hay de todos los colores, diferentes selecciones, diferentes variedades, coleccionistas y todo, ¿sí? Porque claro, hay muchos coleccionistas de pitahaya, ¿no? Tienen de todos los colores. Hemos ido a unos campos ahí por ahí, también tienen todos los colores. Ingeniero, ¿qué color quiere? Este ya, ahí lo sacan. Rosado, verde, naranja, amarillo, rojo, todo, ¿sí? ¿Por qué es la variabilidad genética, pues, no? Nosotros somos también centro de diversificación, al igual que los México, pero quien ha trabajado más es Vietnam, pues no Taiwán, en generar diferentes variedades de pitahaya, ¿no? Como variedades, e Israel también, ¿sí? Como variedades, ¿ah? Bien, esta parte es la más delicada del fruto. Como les dije, cuando va a cuajar, tenemos que retirar toda esa parte floral, los restos florales, ¿sí? Este ósculo que vemos aquí es la más sensible porque en realidad cuando hay alta humedad se nos honguea o aquí adentro pues se nos mete cualquier plaga, se nos esconde. ¿Y quién va a estar haciendo una aplicación fitosanitaria cuando ya está a punto de cosechar? Bueno, no sería correcto, ¿no? Pero por eso hay que cuidar esa zona, hay que hacer un buen manejo, lo vamos a ver en la parte ya fitosanitaria. El fruto es sensible, mire, tiene que tener esa turgencia, pues. Mire cómo las escamas tienen esa turgencia. Buena presencia, buen color, buen brillo, buena turgencia. Y vemos pues que nuestros números van mejorando, ¿no? A nivel nacional, principalmente con las rojas, pulpas rojas, ¿no? Que las American Beauty, las Graffiti, las patentadas también, que tiene Camposol. Camposol es nuestro eje actualmente de referencia en cuanto a las exportaciones. Hay otras empresas que también vienen exportando ya la pitahaya a nivel nacional a pequeños mercados porque todavía no hay un reglamento por parte de SENASA, ¿sí? Una normativa. Tiene que establecerlo SENASA para poder justamente exportar sin mayor limitación, al menos, ¿ya? Nosotros tenemos ya cerca de a 400 hectáreas más o menos a más en las amarillas, ¿sí? Y en las rojas pues tenemos unas mejoras significativas en los rendimientos principalmente. Pero ¿podemos llegar a más? Sí, podemos llegar a más. ¿Cómo podemos llegar a mejorar el rendimiento? Justamente entendiendo cuáles son los requerimientos del cultivo y entendiendo también cómo se mueve nuestra competencia. Porque miren, Vietnam, China, Indonesia, Tailandia, Taiwán. La verdad que es casi prácticamente toda Asia la que es nuestra competencia y si nosotros queremos entrar a un mercado es por calidad, porque lo que ellos tienen es cantidad. Nosotros no tenemos todavía volumen, cantidad, pero sí podríamos tener calidad, grados BRICS, buen comportamiento en anaquel, buena duración de la fruta en post cosecha. Eso es lo que tenemos nosotros que apuntar. Porque ellos siguen produciendo, van a seguir siendo los mayores países productores. ¿Nosotros cómo vamos a entrar? Porque a veces existe el boom, ¿no? Que surgió hace unos 3 años, 4 años, ahí por ahí la pandemia lo frenó un poco, de que hay incluso empresas que tienen campos, que te ofrecen inversiones, que entran con 10.000 soles aquí y ya nosotros nos encargamos de hacerlo producir y de exportar. Que hay pros y contras, ¿no? En toda esa dinámica. Hay empresas que han tenido muchos problemas. La verdad que es bien difícil poder proyectar más aún cuando es un cultivo nuevo. Una cosa, pues, es una parcela de palto, ¿no? Donde hay un mercado fijo y clientes, ¿no? Pero con la pitahaya todavía no hay clientes externos fijos, más aún cuando todavía no hay un reglamento claro en la exportación, a nivel de exportación. Entonces hay que tomar con pinzas siempre todo eso. Más se está apuntando al mercado nacional porque dense cuenta
les había mencionado hace poco que nosotros incluso dependemos mucho pues, de la pitahaya amarilla, ¿no? La María Palora de Ecuador, que está la demanda en cierta época del año que incluso ingresa por contrabando. O sea, por ahí todavía nosotros tenemos algo que cubrir. Que claro, la amarilla a nivel de costa no se siembra mucho, y trasladar pues la pitahaya desde la parte oriental de nuestro país hacia la costa es complicado, más aún cuando a veces no se maneja bien el cultivo, por lo tanto la fruta no tiene un buen comportamiento en la post cosecha. Pero hay un mercado interesante, por ejemplo, para las amarillas. Hay productores en el nivel de costa que trabajamos con amarillas, pero claro, dependemos de protectores solares o en este caso de utilizar Mayer Rachel como semisombra, ¿no? Para que pueda crecer sin problema. Se siembran debajo de los árboles o bajo protección y crecen sin problema, ¿no? Y se aprovecha justamente el manejo para sacarlo en la época donde hay menos pitahaya y obtener mejor precio. Entonces los mercados por ahí sí van bien, ¿no? Porque el tema de la difusión, al menos en cuanto a la pitahaya, ha pegado bien. La gente sí quiere consumir pitahaya, ha estado pagando precio por la pitahaya, porque hay una demanda, hay una buena difusión, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, por lo tanto hay un mercado todavía que satisfacer. Para el mercado internacional todavía nos va a tomar tiempo, tenemos que madurar nosotros en el cultivo y madurar también como productores, pero todavía al menos hay un rango para poder crecer ahí. Vamos a responder, vamos a aprovechar ahora estos minutos que nos quedan para responder las últimas preguntas. Hay muchas preguntas, la verdad, pero vamos a tratar de manejarlo, de responder la mayoría de las preguntas que tenemos aquí. Para polinizar con los murciélagos, sí, pues atraerlos, ¿no? No, es que atraer a los murciélagos es complicado, pues no es como un insecto, ¿no? Yo conozco la etología del insecto y lo domino. Por ejemplo, las abejas por eso se utilizan mucho como insectos polinizadores. ¿Por qué? Porque hay manuales de crianza, sabemos criar y además nos dan miel. Pero otros insectos, la verdad que no, es más difícil. Si no lo hay, por eso es que, ¿cuál es el plan B? A mano. Y no sería el único y primer cultivo que se poliniza a mano. El maracuyá, el chirimoyo, se polinizan manualmente, porque justamente las aplicaciones fitosanitarias en ese caso han perjudicado al insecto polinizador. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Pues que tengo que polinizar a mano, ¿sí? No hay problema. Frecuencia de... Eso es interesante, ¿ya? Sí, es la segunda pregunta sobre frecuencia de riego. Miren, la frecuencia de riego depende del nivel de pérdida de agua por evaporación y por transpiración en tu campo. Y eso se define haciendo algunos números, de todas maneras. Vamos a tratar de resolver esas preguntas en la parte de instalación, porque ahí vemos justamente las características del suelo, pero no es igual tener un cultivo en un suelo arcilloso que en un suelo arenoso. En un suelo arenoso, por ejemplo, se riega interdiario y hasta diariamente, ¿sí? En un suelo arcilloso no puedo hacer eso porque los niveles de retención son mucho más elevados. Los niveles de porosidad, si bien son altos, pero el nivel de drenaje es escaso. Así que un riego muy frecuente puede provocar pues, problemas de asfixia radicular que hay que corregir. Claro, capacidad de campo, yo lo que recomiendo más en hacer unos cálculos, esperen a que lleguemos a esa sesión, ya para hacer unos cálculos súper sencillos, nada más para saber más o menos cómo, cuándo poder regar, ¿no? Al menos. Miren, la normativa nacional la define el INACAL. Acá están indicando las preguntas sobre parámetros de calidad en cuanto al mercado nacional. Los parámetros a nivel internacional están claramente definidos en principio en cuanto al nivel de grados BRICS, ¿no? Sólidos solubles, en cuanto al nivel de turgencia de las escamas, que es es un parámetro de calidad. En nuestro país recién se está elaborando eso. Si sale eso, ya se tiene claro porque sabemos muy bien, incluso los calibres, ¿no? Todo ello, cómo se podría exportar. Ahora se están haciendo, son exportaciones de prueba, principalmente, ¿no? Con clientes exclusivos que ya tienen, ¿no? Camposol tiene clientes fijos, de hecho. Sí, claro, en la zona oriental principalmente dan las amarillas, muy bien. En realidad
variedades, incluso ya secciones que se han recogido de la selva central. Y así que sí, da bien. Se debe tener en cuenta la temperatura en la etapa de polinización, así es, pero las temperaturas nocturnas principalmente. ¿Ya? Así que hay que escaparnos justamente. Lo bueno de la costa, pues, es que la diferencia de temperatura entre el día y la noche no es tan marcada como en otras zonas. Zonas de quebrada, por ejemplo, podemos bajar hasta los 12 grados en la noche y estar por encima de los 25, 28 grados durante el día. Ya, ese rango de temperaturas es más amplio, ¿no? A nivel de costa no ocurre eso. Entonces sí nos permite poder trabajar. Sí, claro, bueno, en Chincha, ¿no? Bueno, uno de los campos más grandes ahí es el Fundo Fénix, ¿no? Sí, hay bastante área aquí instalado. El tema es ese, pues que ya nos hemos dirigido nosotros a meses donde hay problemas con los precios, pero no solamente eso, que no sacamos calidad. La fruta sale manchada a veces. Los trips son un problema, a veces no uso bien mi sistema de conducción, se ramea, se daña y la mayoría pues lo vende ya más como pulpa, ¿no? Para la industria. Lo baratean, sí. La única manera es sacar fruta de calidad, buen calibre, sí, buen tamaño y las variedades que demanda el mercado, ¿no? Las rojas, pulpa roja principalmente. Sí, claro, hay que polinizar en la noche. Sí, los pulgones son un problema, ¿ya? Y las hormigas. Los pulgones son un problema con las hormigas, ¿por qué? Las hormigas defienden a los pulgones de sus predadores. Y lo segundo es que las hormigas, como transitan por todos lados, por todas las plantas, a veces pasan por un cladodio que está enfermo y arrastran el inóculo hacia otras zonas. Entonces, por eso son un problema las hormigas. No es que las hormigas sean una plaga, sino que son un vector, al igual que las moscas, ¿ah? Por si acaso, vamos a ver el día de mañana o pasado mañana, sí, pasado mañana, o cuando veamos la parte de plagas y enfermedades, que las moscas también son vectores, más aún porque nosotros estamos instalando los cultivos en zonas eriazas, zonas alejadas, y es en esas zonas donde hay muchos galpones, y a veces pues los galpones atraen muchas moscas y las moscas se posan por cualquier lado, por las heridas y todo, y van trayendo y llevando y contaminando dentro del mismo campo con las bacterias. ¿Ya? Así que hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es la proporción? Muy buena pregunta. ¿Cuál es la proporción de variedades? ¿No? Por ejemplo, en palto hablamos de que tiene que haber uno cada 6 plantas, una en cada 10 plantas. En el caso de la pitahaya, por la cantidad de polen que suelta la flor, han visto la cantidad de estambres, también es normal en ese rango, normalmente uno en cada 10. Cuando tenemos que las dos variedades son muy buenas, ¿sí? Que las dos variedades son comerciales, por ejemplo, de repente tenemos un Datus, ¿no? Y una American Beauty. Bueno, las dos variedades las puedo comercializar bien. A buena hora pongo una línea de uno, una línea de otro, también. Sí, que es lo más fácil también de manejar, porque a veces tendría que también darle un contraste en el manejo nutricional en ambas variedades. Claro, es que hay muy buena pregunta acá, hubo un blooper aquí con las aplicaciones de citoquinina, se aplicó un montón de citoquininas, dio bastante flor, pero luego abortaron. Lo que pasa es que, claro, y ahí mismo se ha dado cuenta, ¿no? Parece que faltó darle abonamiento, es que hay que preparar a la planta, hay que prepararlas. El uso de reguladores hormonales no es un juego. El uso de reguladores hormonales, citoquininas, ácido gibberélico, auxinas, tiene que tomarse con pinzas y hacerse en los momentos adecuados. No solamente es en el momento fenológico adecuado, sino en el momento nutricional adecuado para la planta. Porque si la planta no tiene suficientes reservas, simplemente no va a poder sostener, se, se preocupa la planta, se bloquea y ¡pum! Bota todas las flores. Entonces, si yo voy a aplicar citoquininas previamente, tengo y sé muy bien que todos mis cladodios están maduros, sé que todas las yemas están en el mismo estado, ¿no? De madurez, y sé que tengo un buen nivel de reservas. ¿Y cómo lo mido eso? Lo vamos a ver en la próxima sesión. ¿Sí? Polinizar, ya, tú ni pitahaya, no, no se puede dar.
¿sí? Son especies distintas, no se da, no hay una compatibilidad entre ellos. Buena pregunta, ¿no? Porque algunos sistemas de siembra iluminan los campos de pitahaya. Eso principalmente para alargar el fotoperiodo, o sea, tener mayor cantidad de horas de luz y favorecer una floración temprana. Una floración principalmente fuera de estación, o adelantarlo un poco. ¿Ya? Que claro, eso implica mayor costo, porque es un costo energético. ¿Ya? La oscuridad es favorable para la emisión de raíces en el cladodio que está pegado al tronco, ¿no? O al tutor. En este caso, se habla de la iluminación, pero es como un inductor de la flotación, porque alarga las horas de día. ¿Sí? Esas son condiciones distintas. Y el polen refrigerado, buena pregunta, ¿cuánto tiempo dura? Porque a veces tengo tanto polen y digo, mejor lo guardo. A 5 grados normalmente dura un día, ¿sí? El polen, como las semillas, igual tal cual, pierden viabilidad conforme más tiempo estén almacenados. Así que lo ideal es usar un polen pues fresquito, ¿no? Que esté ahí, apenas ya esté aperturada la flor, el polen normalmente ya está en estado óptimo, que por eso es que ponen un poquito antes que la receptividad enzimática y ya es totalmente viable. Pasa el tiempo, incluso durante la apertura floral, pasa el tiempo y ya el polen va perdiendo viabilidad, ¿sí? A ver, si tiene, no sé, hay una pregunta, una recomendación que está a 80 metros del mar, ya está cerca, que tiene que tener cuidado con la brisa marina, pero la gran pregunta aquí es qué área tiene, ¿sí? Si tiene una buena cantidad de área, puede irse por la graffiti, ¿no? La Golden, una Vietnam White también, ¿sí? Hay un montón de variedades. Las que salen más, y por ahí si se quieren preparar para el tema de la exportación, son las rojas con pulpa roja. Eso es así. Irse más por ellas. Entonces, depende mucho del área, ¿no? Si tienen buena área, irse por esas. Bien, a ver, vamos aquí, creo que hemos resolvido casi la totalidad. Bueno, a empezar más preguntas, ¿no? ¿Se puede hacer cultivo en áreas degradadas? Lo bueno de la pitahaya, como les mencioné, es que las raíces no profundizan tanto, así que basta con preparar la zona aledaña y ahí sí, por supuesto, de ley trabajar mucho con las raíces aéreas, ya que va emitiendo, para que pueda justamente ir creciendo. Ahora, depende de qué nivel de degradación, ¿no? Si es una degradación física, no hay mucho problema, pero si es una degradación química, ya tendríamos que ver justamente cuáles son los parámetros por mejorar. La parte nutricional la vamos a ver en la tercera sesión. Sí, vamos a ver dosis ahí, trabajos que hemos realizado también en dosis y la respuesta al abonamiento, ¿sí? Principalmente, ahí lo vamos a ver. No se preocupen, vamos a tocar los temas. Esta ha sido la parte de generalidades y se han dado cuenta que ya han visto justamente cuáles son las necesidades del cultivo, qué es lo que necesita, qué es lo que requiere. ¿Ya? Y algunas consideraciones en cuanto a su manejo. Ya, entonces ya se han dado cuenta de eso. Ahora ya en las siguientes sesiones nosotros vamos a tocar ya los temas de forma mucho más detallada para que lo comprendan y lo puedan utilizar de todas maneras en sus campos, ¿sí? Bien, perfecto. Yo les agradezco por su tiempo. Ya, bueno, dijo, yo no puedo activar los audios. Sí, hay alguien que alzó la manito, pero no puedo yo. Sí, no creo que pueda. ¿Ya? Pero de todas maneras, aquí ustedes tienen igual un contacto, si quieren hacer preguntas, ya pueden escribir ese número, se hacen preguntas o se les manda ahí un grupo de consultas también que tenemos. Si es que no hemos podido responder su consulta, la pueden mandar ahí. ¿Ok? Listo, perfecto. Muy agradecido por su tiempo. Será hasta la próxima sesión. Hasta luego. Buenas noches.